Dicen buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a dar por inicio a la clase. Estamos un poco atrasados, pero bueno, yo también abrí un poco tarde la sesión, estaba confundido de enlaces. Ok, vamos a terminar de ver un tema ya para la siguiente clase, dedicarnos al tema final de la unidad, no del año, de la unidad y dar una prueba de aquí a unos 15 días. Ok, ¿qué tema nos faltaría por ver? Ah, y los libros de lo que ya tengo conocimiento, les van a dar, si ya han cancelado esta o la siguiente semana, o ya estaban entregando, no me acuerdo, pero de que van a estar los libros pronto, ya van a tener los libros. Entonces, cuando tengan los libros, por lo general están casi los mismos temas, solo cambian algunos datos, y si hay esos datos o cambian algún momento, yo les daré a conocer las modificaciones. ¿Qué nos falta del tema de progresiones geométricas? Ya hemos visto todo, hemos visto lo que es suma, perdón, lo que es último término, la fórmula general, despejes, el despeje que hay que tener en cuenta cuando la R está en la parte superior, la N, perdón, está en la parte superior, y la que nos faltaría el día de hoy es la suma de N primeros términos de una progresión geométrica. De ahí ya no, lo demás no es tan utilizado en matemáticas, por eso no lo vamos a ver para no complicarnos mucho. Terminamos de ver lo que es el día de hoy, suma de progresiones, perdón, suma de n términos de una progresión área geométrica y terminamos. ¿Qué necesitamos saber de este tema? De este tema, lo principal, tener la fórmula copiada o memorizada, pero el día del examen sí les voy a dejar sacar una, un formulario, como hacían en química, por ejemplo, como hacían en física. Bueno, en física no creo que les di yo, pero en física por lo general se saca un formulario. ¿Cuál va a ser entonces la fórmula? La suma de n términos va a ser igual al primer término por 1 menos r elevado a la n y dividido para 1 menos r. ¿Ya? Ok, entonces a usted le van a dar ejercicios del siguiente tipo. Pueden darle directo con los datos, como yo les sé dar, o le pueden dar también la de forma construida la progresión. Por ejemplo, la forma construida de la progresión sería la siguiente. Déjenme hacerlo un momento. Ok. Ok, ahora sí, construida la progresión sería 2, 4, 8, 16 y así sucesivamente. Y por ejemplo, aquí le van a dar eh, no sé, le pueden dar el 256. Ah, por ejemplo, por darle un caso. Entonces, ¿cómo hacemos o cómo se resuelve este ejercicio? Voy sacando yo los datos que necesito para aplicar, voy viendo si tengo o no tengo todos los datos. Lo que sí tengo, vean, fíjense, el primero y más importante, el 2, que sería el primer término, está al inicio. El siguiente, tengo la razón. La razón la encuentro cogiendo dos términos cualesquiera y dividiendo el último para el anterior. Pues aquí divido, por ejemplo, sería 4 para 2, me da 2. Si no estoy seguro o a veces tengo esa duda, vuelvo a hacer otros números. Por ejemplo, aquí sería 16 dividido para 8, que sigue saliendo a 2. Ya coinciden las respuestas. Ya estoy seguro que la razón es 2. ¿Qué más puedo sacar de aquí? ¿Qué más necesito? Tengo la razón, tengo el primer término y me falta uno solo para terminar y para poder aplicar esta fórmula, que es n. ¿Sí? N. Pero esto yo no sé, no puedo ni siquiera contar y no puedo ni siquiera hacer, se podría decir, no puedo sacar directamente, ¿ya? Esa es la palabra. Eh, Entonces, dice, dígame. disculpe que le interrumpa. Carolina dice si le puede dejar entrar a la clase. No, no está, no me parece en el. Dígale que se desconecte y que se vuelva a ingresar a la sesión, porque no aparecen en participantes. Bueno, aparecemos solo los dos y en sala de espera tampoco aparece la. Ya, ya le digo, listo, gracias. Dígale, hasta esto voy a. Ok, ya. Entonces, lo que les decía, no aparece directamente, ahí sí, ok. No aparece directamente el n términos que tenemos, entonces yo tendría que pasar por un paso intermedio. Entonces, el día de las pruebas, yo les voy a tomar directo un ejercicio de este estilo. ¿Por qué? Porque con esta prueba, con este tipo de ejercicios, usted va a tener o va a hacer dos veces
bueno, a la par, va a ser dos pruebas, dos ejercicios. El último término y la suma de n términos. ¿Por qué? Porque usted puede encontrar n aplicando esta fórmula. El último término es igual al primer término por la razón elevado a la n menos 1. Aplicando esa fórmula, usted puede sacar n términos, ¿sí? Entonces, apliquemos. Y ya con aquí tendríamos que el n término, el último término es 256, ¿sí? Con este ejercicio, con esto. Ok, voy reemplazando en la fórmula que hicimos ayer, sería 256 igual al primer término, que es 2 por r, que es 2 igualmente elevado a la n, esa es la incógnita, el número que no conozco, menos 1. ¿Qué más puedo ir haciendo para que me quede más pequeño el despeje, para que me quede más sencillo? Lo que puedo hacer es 2 que está multiplicando, me pase dividiendo, y acá me quedaría 2 elevado a la n menos 1. Se simplifica y me queda 256 dividido para 2 es a 128. Es igual a 2 elevado a la n menos 1. Entonces, lo que les decía el día de ayer, yo puedo utilizar varias formas, pero la forma más sencilla sería si el 128 puedo dejar expresado como 2 elevado a una potencia, para solo eliminar las bases y ya me queda. Entonces, pueden usar su calculadora y hacer lo que vimos ayer utilizando el comando fac. ¿Ya? Ya. Entonces, les repito. Entonces, la forma más sencilla, si usted quisiera, podríamos hacer lo que hicimos ayer, logaritmo natural a un lado, logaritmo natural al otro. Pero si hay la posibilidad de que la base me quede igual, por ejemplo, que me quede este 128 expresado de una forma de 2 elevado a una potencia, por ejemplo, al cubo, a la cuarta, a la quinta, a la que sea, eso sería mucho más sencillo. Entonces, si usted tiene la dicha de tener la calculadora, haga eso, vean. Por ejemplo, me quedaría 128, poníamos igual, ya cuando está en la memoria, ponemos el comando fac, recuerde, siempre estaba por esta fila, por la segunda columna, pues ponemos shift y ponemos fac y ya me salía bien. O sea que ha sido igual del 128, ha sido igual a 2 a la séptima. Si hay esa posibilidad, pero si no hay esa posibilidad de transformar estos números a estas bases iguales, ¿qué hago? Directamente aplico logaritmo natural a un lado, logaritmo natural al otro, y se despeja como hicimos ayer. Pero vean, ¿por qué decíamos que esto es más sencillo? Porque aquí, ¿qué hacíamos ahora? Se elimina el 2 con el 2 porque son bases iguales, y me queda que 7 es igual a n menos 1. ¿Qué está haciendo este menos 1? Estaba restando. ¿Cómo pasa al otro lado? Sumando. Sumando. Y me queda 7 más 1, me queda 8, vean. Entonces el despeje se hizo más sencillo, ya no tuve ni que aplicar logaritmo ni nada. Simplemente el despeje, n términos ha sido, ¿cuántos ha sido? 8. 8. Entonces ya tengo mi tabla de datos resumida en esto, en que el primer término es 2, que la razón es 2 y que n términos es 8. Igual entonces que de lo que ya venimos practicando, sería memorizarnos nuestra fórmula, copiar nuestra fórmula que dice que la suma de n términos va a ser igual al primer término por 1 menos r elevado a la n sobre 1 menos R. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Simplemente ir reemplazando los valores que nos dan, que nos piden. Entonces, Sn no tengo, pero yo sí sé que van a ser de los 8 términos, que me está pidiendo la suma de los 8 primeros términos. Luego, el primer término sí tengo, es 2, multiplico 1 menos razón, sí, vale 2 elevado a la n. ¿Cuánto vale n? Vale 8. Dividido para 1 menos r, 1 menos 2. Listo, sigamos haciendo. Me va a quedar que la suma de los 8 primeros términos es igual a 2 elevado a... Cuidado con esto también es otra cosa que saben fallar los estudiantes cuando hacen sin calculadora, que saben hacer 1 menos 2 y aquí sale, por ejemplo, menos 1, dicen, o sacan 1 ya, dependiendo. Y ese 1 elevan a la octava. No, aquí tienen que acordarse de la jerarquía de operaciones. La primera operación que tengo que hacer es ¿cuál? La resta, la suma. ¿Qué tengo que hacer en esto de aquí, en este paréntesis? Alguien que sepa, alguien que me diga. ¿No? ¿No se acuerdan? Nadie.
Carolina, Prácticamente me parece que hay que multiplicar 2 por 8. Está ya, muy bien. Sí, hay que resolver 2 a la octava, pero para resolver 2 a la octava o 2 elevado a la 8 no hay que multiplicar 2 por 8, sino hay que multiplicar el 2 8 veces, porque esa es la que nos dice la potencia. La potencia nos indica que se multiplica la base las veces que nos indica el índice, el exponente. Por ejemplo, 2 a la octava sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Ya, pero bueno, haga como sea o hagas en la calculadora. Lo importante sería que primero se resuelve esto y después la restan. ¿Por qué? Porque eso es la ley, es la jerarquía de operaciones. Pero si usted me dice, profe, pero es que eso está a la izquierda, está al inicio, no pasa nada, puede estar al final. No, siempre tenemos que seguir el orden en ese sentido, comenzando desde arriba, desde potencias, raíces, multiplicaciones, divisiones, y al final se hacen sumas y restas. Entonces hagamos esto en la calculadora para no perder mucho tiempo. Entonces nos quedaría 2 elevado a la octava, ha sido 256. 1 menos 256. Y 1 menos 2, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto me queda 1 menos 2? Ayúdenme, ¿cuánto me queda? 1. Positivo. Sí, no, el negativo, Liz, ¿Por qué? porque el 2 es negativo. Eso, muy bien. Recuerden, aquí la dificultad que tienen algunos estudiantes, pero bueno, ustedes ya están en tercer bachillerato, pero si aún así tienen esa duda, pilas. Es negativo no porque más por menos me da menos, sino porque siempre que yo reste números o que tenga signos de diferentes signos, se resta y siempre debo tomar el signo del mayor. En este caso es 2, es menos, por eso me queda menos 1. ¿Sí? Pilas, siempre cojo el signo del mayor. Sigamos haciendo la operación. Me quedaría que la suma de los primeros términos va a ser ahora lo que está entre paréntesis. Igual que antes, signos diferentes. El uno es positivo y este es negativo. El resto me quedaría menos 255. ¿Por qué menos? Porque igual que antes, el 256 es mayor que el 1, por eso me queda negativo. Y esto divido para menos 1. Ahora, esta multiplicación, más por menos, menos. 2 por 50, 255. ¿Cuánto es 2 por 255? ¿Cuánto sale? Me salen 510 dividido para menos 1. Menos dividido para menos, me queda más. Y 518, 510 dividido para 1 es a 510. Ya, entonces vean, es igual de sencillo, o bueno, no de sencillo, igual del procedimiento que de lo que ya vimos en clases anteriores, pero esta vez hay una fórmula nueva. Y para aplicar la mayoría de ocasiones, antes de aplicar esta fórmula, vamos a tener que pasar por esta fórmula de acá, por la que ya hemos visto, ¿ya? Entonces voy a darles un tiempito para que copien este ejercicio. Este es como que el enunciado, ese sería el resuelva ya, el enunciado. De aquí usted, cuando le dan el ejercicio, usted tiene que ir sacando los datos, tiene que ir sacando, por ejemplo, cuál es el primer término, cuál es la razón, cuál es el último término, de ahí ver qué datos le sirven para aplicar lo que le piden. ¿Por qué? Porque en este caso lo que le estaban pidiendo era la suma de n términos. Eso le estaban pidiendo, ¿sí? Eso le pedían. No podía aplicar directo la fórmula. ¿Por qué no se podía aplicar directo la fórmula que teníamos al inicio? Porque para eso necesitábamos saber el valor de n y por eso no pudimos aplicar. Como no sabemos el valor directo de n, teníamos que pasar por un paso intermedio. ¿Cuál es ese paso intermedio? Aplicar la fórmula que ya conocíamos, justo la que practicamos el día de ayer también me acuerdo. ¿Sí? Entonces vean, tenemos ese procedimiento, llegamos a que n vale 8 y ya aplicando que n vale 8, se aplica el procedimiento final, ¿sí? Que sería este, aplicando ya la fórmula que teníamos al inicio. Sí, hacemos todos los pasos correctamente y nos dimos cuenta que la suma es de 510. ¿Preguntas? No, Liz. Listo, entonces, para que quede afianzado, y ya con eso pasar al siguiente tema, que sería el último de esta unidad, ahora se podría hacer hasta de forma rústica el ejercicio. ¿A qué me hago referencia de forma rústica? Sin necesidad de utilizar el, la fórmula. Pero
Esto se puede hacer porque este ejercicio es corto, esa sería la palabra. Entonces, ¿a qué quiero llegar también a esto? Que a veces en matemáticas no es necesario aprenderse un procedimiento. Usted podría hasta deducir un procedimiento y aplicar eso, ¿ya? Porque en la matemática, más que en la vida cotidiana, por ejemplo, esto, bueno, aunque esto también sí sirve a veces en progresiones, en otros temas que vamos a ver, pero no se aplican todos los días. No va a comprar pan utilizando las progresiones aritméticas, no usa ya. Pero la resolución de problemas, a encontrar dos o tres posibilidades a poder resolver un problema, sí, eso sí, desarrollar esa mentalidad. ¿Por qué digo eso? Porque usted podría haber hecho esto: 2, 4, 8, 16, y dice, bueno, yo sé que la razón es 2, entonces puedo hacer esto: 2, iba a poner más 2 por 2 queda 8, por 2, 16, luego quedaría 32, luego quedaría 64, luego quedaría 128 y luego quedaría 256. O sea, si yo me daban este ejercicio, yo podía armar tranquilamente, porque yo ya sé utilizar la calculadora o yo ya sé cómo se arman las progresiones, es decir, multiplicando por la razón, ya podía armar directamente. ¿Y qué es la sumatoria o en qué consiste la sumatoria de estos términos? En sumar. Solo cojo y sumo y sumo y sumo. Entonces, la sumatoria de estos, ¿cuántos términos hay? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es igual a sumar 2 más 4 más 8 más 16 más 32 más 64 más 128 y más 256. Eso sería la sumatoria. Hagamos, pues sería 2 más 4 más 8 más 16 más 32 más 64 más 24, perdón, más 128 y más 256. Vean, ¿cuánto me queda? Y sin haber hecho uso de la fórmula, me queda el mismo resultado que sacamos utilizando la fórmula. Y aquí va, como les digo, el procedimiento fue hasta más corto, más sencillo que en el otro. ¿Ya? Pero eso quiero que quede claro. Todo eso depende de usted, de cómo vea, cómo analice los ejercicios, que tenga entendido los conceptos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una sumatoria? Es sumar, pero supongamos que ahora no le dan una sumatoria de 8 términos, sino le dan la sumatoria de unos 250 términos. Entonces usted no va a tener el tiempo primero de hacer la progresión de los 250 términos, no le va a alcanzar ni el cuaderno. Peor, hacer la sumatoria. Entonces ahí sí lo más sencillo que sería aplicar la fórmula, ¿ya? Las pilas. Eso como una aclaración, una nota que tengan ahí. El siguiente tema que vamos a ver, y ya con eso terminamos, es algo que ya se utiliza bastante, sí, en la vida cotidiana, es intermediarios financieros, ¿ya? Esto es utilizado en matemáticas y en la vida común, en los bancos, en entidades públicas, para poder hacer los cálculos, los intereses que llamamos comúnmente. ¿En qué se basa bueno, estado financiero, la oferta financiera? En que siempre vamos a tener demandantes y siempre vamos a tener ofertantes. Es decir, ¿qué es un demandante? Un demandante son personas o son entidades, instituciones que requieren de dinero por cualquier motivo. Por ejemplo, quieren ponerse un negocio, quieren poner algún tipo de emprendimiento y van a pedir plata siempre a una entidades, a unas personas llamadas ofertantes. Ellas son las que tienen y ofertan el dinero, ¿sí? Porque hay personas también que tienen y no ofertan, ¿ya? Entonces eso va a depender. O, y es lo que nace a veces, por ejemplo, cómo nacen las empresas, porque tengo yo dos o tres el, bueno, socios, esa es la palabra de hoy en día, y bueno, siempre ha sido la palabra. Se tienen los socios, esos socios tienen un capital inicial y con ese capital inicial empiezan a dar intereses, a dar préstamos y se empiezan a ganar las ganancias. Y con mientras más ganancias tengas, puedes llamar más socios, bueno, y eso va creciendo, eso ya sería en general. Pero lo que vamos a estudiar es cómo se generan o cómo calcular esas ganancias. Entonces hay dos tipos de ganancias. La primera es un interés simple y la otra es un interés compuesto. Ya comencemos definiendo qué es interés. Ya, interés es el monto adicional que usted gana, o bueno, que debe también en caso contrario, si es que, a ver, si usted presta, gana. Si usted pide, pierde. ¿Ya? Al final de un determinado tiempo, de algún determinado periodo de tiempo.
por lo general, los bancos, escuchar, los bancos o toda entidad pública en los periodos de tiempo se hacen en años. No hay ningún periodo de tiempo que no se calcule en días o en, peor, en minutos. ¿Por qué? Porque usted no puede ir al banco, dejar $10 y decir, ay, es que yo más despuesito voy a tener 10 centavos de ganancia. Pues va a la tarde y ya después saca sus 10 centavos. No, usted puede retirar sus ganancias después de un año, después de 2 años. Por eso es que siempre es el tiempo, el periodo de tiempo es en años. Pilas, eso nos va a servir hasta para los ejercicios, recuerde, siempre en años. Entonces, el monto adicional que usted tiene como deuda, como pérdida al final del año, se llama interés. ¿Qué más necesita saber? La cantidad inicial, el capital que usted invierte, es el dinero inicial que usted deja a la entidad, a la persona que le está prestando dinero. Y por último, lo que necesitamos saber es la tasa de interés. Ya son tres cosas diferentes y vamos a poner acá. Entonces, es igual como en las progresiones aritméticas, las posiciones geométricas que les dije. Lo más importante para estos temas es la simbología utilizada. Entonces, ¿qué simbología vamos a utilizar para el periodo de tiempo? Para el periodo de tiempo, la que vamos a utilizar más es la n minúscula, ¿ya? ¿Qué significa n minúscula? La n minúscula significa tiempo, ¿ya? Y el periodo de tiempo va a ser siempre en años, siempre, siempre en años. ¿Qué pasaría si le dan en meses? Por ejemplo, si dice, si yo dejo a 24 meses, usted va a tener que transformar. Entonces, hay varias formas de transformar en matemáticas. La más utilizada es regla de tres o utilizando factores de conversión, como vimos en química. Creo que sí vimos química, no entré bien conmigo. Bueno, no mejor, pero les menciono rápidamente. Por ejemplo, tenemos una equivalencia. Un año es igual a 12 meses, pues iba a poner 24, 12 meses. Si a usted le dan cuánto es o cuántos son 24 meses, usted va a multiplicar 24 por, ¿dónde va meses? En la parte contraria, está arriba, va abajo. ¿A qué quiero llevar? A años. ¿Qué está al lado de años? Uno. ¿Qué está al lado de meses? El 12. Se simplifica, se simplifica. Puedo sacar la doceava 2 por uno. ¿Cuánto ha sido? Ha sido 2 años. Entonces, pero la cuestión es que siempre el tiempo va a ser expresado en años y usted tiene que hacer las transformaciones respectivas hasta llevar a años. Lo más común en los ejercicios, saben darle meses, saben décadas, saben darle, bueno, en eso, décadas, en meses, van a ser lo más utilizado. Ok, ¿qué más les dije aquí? El capital inicial se simboliza con una C mayúscula, ¿ya? ¿En qué se representa esto? ¿Cómo usted va a saber qué es un capital inicial en estos ejercicios? ¿Cómo en el libro va a decirle que es el o sea, usted al leer el problema, ¿cómo sabe que es el monto inicial, el capital? ¿Por qué? Primero va a estar expresado en una unidad de dinero. Puede ser dólares, puede ser euros, pueden ser yens, pueden ser pesos, puede ser lo que usted quiera. Y por lo general es el monto menor. ¿Sí? Por ejemplo, dice de 100 y 120, el 100 es el capital. ¿Por qué? Porque luego voy a tener el monto final que se simboliza con la M, final, M mayúscula y eso es el capital final o monto final. ¿Ya? Igual, ¿usted cómo va a reconocer que es este valor, que es esta incógnita? Porque va a estar en dólares, va a estar en euros, va a estar en pesos, igual, siempre en una unidad de dinero y siempre va a ser el monto o el valor mayor. Por ejemplo, si está entre 1000 y 2000, 2000 es el monto final. Monto, monto. Y por último, perdón, el interés. El interés es representado con la I mayúscula. Igual, ¿esto en qué viene dado? Viene dado en dólares, en euros, ¿ya? Y eso sí, preste atención y copie. Bueno, sí está en su libro, creo, pero para que tenga siempre a mano. La fórmula principal, ya sea para el interés simple, interés compuesto, que ya vamos a ver la siguiente clase con más detenimiento, la que vincula esas dos es lo siguiente, que el monto final es igual al capital más el interés. Ya, esta es la fórmula principal, la que vamos a iniciar con todo. Por ejemplo, si usted deposita 100 y gana $10, ¿cuánto va a retirar al final del periodo? ¿Cuánto va a depositar? ¿Cuánto va a retirar? Si deposita 100, gana 10, ¿cuánto retira al final?
¿Están vivas? Gana, o sea, tiene que retirar al final del periodo en el banco, le van a dar $110. Y de esto usted también podría calcular, por ejemplo, si dice, usted retiró al final del año, retiró $500 y había depositado 400. ¿Cuánto ganó? Entonces se hace aquí en matemáticas lo que ya vimos, se hacen los despejes. Esto que está sumando pasa al otro lado restando. Y entonces yo he ganado, ¿cuánto he ganado? He ganado $100. ¿Sí? Y vean las unidades en las que hemos trabajado. Siempre trabajamos en unidades de dinero. ¿Por qué? Porque vamos a tener otra unidad que a veces parece, es idéntico al interés, pero son dos cantidades muy diferentes, dos magnitudes diferentes, que es la tasa de interés. ¿Qué es la tasa de interés? La tasa de interés es el porcentaje que usted va a ganar. Por ejemplo, los bancos le van a ofrecer un porcentaje del dinero inicial que va a ir ganando al pasar el tiempo. Se representa con la I minúscula y se simboliza o se viene representada un tanto por ciento. Por ejemplo, pueden decirle el 10%, pueden decirle el 20%, ¿ya? ¿De qué depende este porcentaje, esa tasa de interés? Primero, del banco al que vaya usted. Hay bancos que por el nombre, que por la buena afinidad, por todo eso, le van a dar una tasa o bien alta o bien baja. Pero pilas con esto hasta por cultura general, hasta para cuando pueda hacer un negocio. Las tasas de interés no son muy altas, ¿ya? El 20% es una tasa altísima, altísima. Hoy en día, si usted va a preguntar alguna tasa de algún préstamo, de algún crédito, está entre los 7, entre los $6. No se diga tasas del 50%, del 40%. Esas tasas son demasiadamente altas. En ningún país del mundo les dan eso, ¿ya? Pero existen personas, existen entidades que le dan o les prometen, y hay personas que creen que esto es legal, porque ilegalmente si se puede dar de lavando dinero y otras cosas, ese dinero. ¿Por qué digo eso? Porque fue de moda ese tiempo, y justo me tocó también dar este tema esa vez, pero ahora, recordando también, era el Don Nasa, me acuerdo, Don Nazareno, una compañía bueno, la compañía sí, no me acuerdo, que ofrecía el 50% de interés. Entonces, eso es imposible de que sea un negocio legal. Todos estaban confiados en que era legal, que todo estaba bien y todo lo demás. Entonces, para que no se dejen sorprender, no inviertan en entidades que después desaparecen con su dinero. Si usted da una tasa solo del 20%, ya tenga dudas, ya tenga como su recelo, dicen algunas personas. ¿Ya? Entonces, eso es con respecto al interés. Para finalizar, entonces, vamos a hacer aquí una comparación y voy a tomar asistencia. Con eso damos por finalizada la clase del día de hoy. Listo, entonces, rápidamente, ¿qué es el interés simple? Ya las fórmulas, los ejercicios y una explicación más detallada, vamos a ver la siguiente semana. ¿Ya? Y el interés compuesto. Ya, el interés simple consiste en que usted va a dejar un capital inicial, ¿ya? Y ese capital inicial va a sumar al final del periodo, por ejemplo, después de un año, va a sumar un interés, ¿ya? Lo que pasa es que ese interés va a ser siempre fijo, siempre fijo. Por ejemplo, si usted deposita $100 y van a darle el 10% de 100 es $10. Entonces, después de un año va a tener 110. Después de 2 años se aumentaría 10 más. Después de 2 años sería 120. Y así, después de 3 sería 130. Siempre voy aumentando cada año que pase. Voy aumentando 10, voy aumentando 10, voy aumentando 10. Siempre se mantiene constante este interés, la ganancia. En cambio, ¿qué sucede con el interés compuesto? El interés compuesto, asimismo, usted va a tener una capital, va a depositar, por ejemplo, 100 y al final del año le van a dar el porcentaje, van a darle igual, el 10%. Los dos estamos trabajando con cuánto? Con el 10%. Entonces, al final del año le van a dar $10. Al primer año va a tener 110. Y aquí radica la diferencia, en que para hacer el cálculo del próximo año,
ya no se basan en el capital del 100 que dejó usted al inicio, o sea, que va a ser siempre 10, siempre 10, siempre 10, sino ahora ya van a hacer el cálculo con los $110. Entonces ahora ya le van a depositar $11. Es decir, que para el siguiente año ya no le van a depositar esto, sino le van a depositar $121. Y asimismo, para esto, perdón, $121. Para el siguiente año ya no van a hacer cálculo con el 110, sino van a hacer con este de acá. Es decir, ya no van a depositarle el $11, sino le van a depositar $12. Y así vean. Entonces, el interés compuesto voy ganando cada año, voy ganando más, más y más y más, porque el monto inicial se va aumentando, se va aumentando, se va acumulando. ¿Ya? Por eso es interés compuesto. En el simple, siempre es la misma cantidad, la misma ganancia. Sí, eso vamos a, bueno, a ver la siguiente semana. Y en la vida real, sí, se puede aplicar estos dos tipos de interés en los bancos. Lo que pasa es que el interés compuesto a usted le van a ofrecer una tasa de interés menor a la del simple, por este hecho, que usted mientras más tiempo deje, más gana. Por ejemplo, aquí saben dar un interés del 5, del 3, del 4. En cambio, aquí le dan un interés del 7, del 8, del 10, dependiendo, ¿sí? Entonces, eso es como una diferencia. A ver, entonces, preguntas antes de pasar a nada. ¿Preguntas? ¿No? No, Liz. Ok, entonces vamos a ver quién está presente. Erika, ¿ya? Carolina, 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 ¿no? Ok, ¿tienen el libro o no tienen todavía el libro? No, Liz, los libros todavía no tenemos. Ok, entonces van a hacer como deber solo este ejercicio. Eh, y la siguiente semana, ojalá ya les den el libro para hacer igual en clases o hacer así mismo. Para que le tomen una captura de pantalla o puedan, no es tan largo para que leen. A ver, Liz, en el ejercicio 3. sí, justo ese. Uy, ok, para que se vea más porque a veces está ahí. Ok, si la suma de los 4 primeros términos de una progresión geométrica de razón igual a 1/3 es 40 tercios, determine el tercer término de la progresión. Entonces aquí lo único que tienen que hacer es aplicar las dos fórmulas que vimos. Bueno, dependiendo, ustedes vean si tienen los datos. Si hay los datos directos para la primera fórmula, bien. Si no, apliquen las dos a la par, la que vimos la semana pasada y la que vimos el día de hoy. Entonces, si ya tomaron una captura, me avisan. O si ya copiaron, me avisan para... Ya, Liz. Ya, listo. Entonces, con esto nos veríamos la siguiente semana. Éxitos y cualquier duda, ya saben, a mi WhatsApp o directamente en clases el día sábado. Éxitos, nos vemos.